Ahora, ¿cómo cultivar el espíritu? Vamos a ver algunos principios. Vamos a ver 3 y dejamos 2 que están relacionados con la palabra. En Proverbios 4:20, Proverbios 4:20. Vamos a ver el primero de ellos, cómo cultivar el espíritu. Si somos espíritu, vamos a dar prioridad a lo espiritual. Dice 4:20 de Proverbios, hijo mío, está atento, ¿cómo dice? A mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. El primer consejo para cultivar la vida espiritual es poner la palabra de Dios en primer lugar. ¿Cuál es el primer consejo? Poner la palabra de Dios en primer lugar. En el cristiano carnal, la palabra de Dios está, pero está en segundo, en tercer lugar. Primero hace lo que la carne le dice, su naturaleza le dice. Y entonces, observen lo que nos dice. Dice, atento, presta atención, pon en primer lugar. Dice, hijo mío, está atento, inclina. Y ahí nos va a decir ocupar primer lugar, ¿dónde? Primero dice los oídos, después, ¿qué más dice? Versículo 21. Los ojos y tercero, ¿qué dice? El corazón. Son las 3 vías de entrada. ¿Se dan cuenta? Dicen, la palabra tiene que estar en los ojos, la palabra tiene que estar en los oídos, la palabra tiene que estar en el corazón. Es una saturación de la palabra. Cuando yo estoy saturado por la palabra de Dios, entonces empieza a marcar mi vida. Y miren lo que dice el versículo 22. Dice, porque son, ¿qué son esas palabras? Vida. Si yo no tengo palabra en los ojos, es decir, no veo la palabra, no tomo tiempo con la palabra, no escucho la palabra. A mí me encanta escuchar predicaciones y volver a escuchar la palabra, ¿sí? Volver otra vez. Si ustedes vieran con Alejandra, tenemos una pared entera. Podríamos decir, bueno, antes eran cassettes que ocupaban más lugar, o videos, ¿sí? Hoy en día con los DVD es más fácil, pero cuánta palabra hay guardada que uno ha escuchado en el oído, en los ojos, en el corazón. Y dice también que son medicina, ¿cómo dice la Biblia? A todo tu cuerpo. Hay enfermedades cuando hay falta de palabra. La palabra sana nuestras emociones, sana nuestros pensamientos, sana el cuerpo, nos transforma por completo. No solo afecta al espíritu, sino también al cuerpo. Cada vez más se hablan de las enfermedades psicosomáticas. Una mente sana va a tener un cuerpo sano. Entonces todo empieza en la mente, en el espíritu. Ahí debemos de llenar, de atesorar, de guardar la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dijimos, poner primero la palabra de Dios. Entonces cuando vas a tomar una decisión, ¿qué dice la palabra? Guiarte por la palabra de Dios. Queremos tener una iglesia, queremos que Catedral de la Fe esté compuesta por creyentes, por cristianos, cimentados, fortalecidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios. A veces hay un gran énfasis en muchos programas a leer mucho de la Biblia. Yo no lo comparto personalmente. A veces uno dice, bueno, ya hoy, pastor, me leí 30 capítulos. Sinceramente, con respeto, yo creo que no sirve. A veces es preferible que vos leas un capítulo, medio capítulo, y lo lees 5 veces. Y al otro día volvés otra vez. Primero la palabra. Si tenés algún comentario, luego de haber leído varias veces, podés ver la versión, la opinión de algún hombre que Dios inspiró, a ver qué te aporta más. Y entonces empezás a exprimir. A veces la lectura es tan superficial.
A veces me pasó que un predicador comparte una palabra y dice, ¿de dónde lo sacó todo esto? Ahí me di cuenta que estuvo en el pasaje y se metió y le dijo, Espíritu Santo, háblame, dame más, dame más. Es meditar, eso cultiva al espíritu, porque trae luz, porque trae revelación. Crecer espiritualmente no es simplemente porque me oren, sino es la consecuencia de nuestra relación con la palabra. Si tu relación con la palabra de Dios es escasa, tu crecimiento va a ser. Si vos sos el líder de la célula y tu relación con la palabra es escasa, el crecimiento de la célula va a ser escaso, sin cimientos. Es decir, que hay 3 consejos relacionados con la palabra de Dios. El tercero de ellos y el último, entonces, ¿qué dijimos? Priorizar, poner en primer lugar la palabra. Segundo, meditar la palabra. Y entonces volver a leer. Señor, ¿y qué querés decir? ¿Y qué me querés hablar a mí? ¿Sí? Muchas veces tenemos ese trabalengua que uno dice, la primera pregunta es, ¿qué quiere decir lo que dice? ¿No? Y luego es, ¿qué quiere decir lo que dice? Y lo tercero es, ¿qué me dice a mí lo que quiere decir que dice? Alguien dice, no sé lo que dice, pastor. Bueno, después pensalo. Pero la primera impresión que dice, la lectura, así, la primera impronta que tenés. Luego ves qué quiere decir el texto en sí. Cada palabra. Ustedes vieron en el culto, y permítanme usarme como ejemplo, el fin de semana pasado que hablamos de mediador. Y entonces, ¿yo qué hago en mi casa? Yo estudio. ¿Qué es la palabra mediador? ¿Cómo se aplica? ¿En qué casos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué dice el derecho? ¿Cuál es el origen etimológico? Y todo eso te trae luz, te aporta, te trae claridad a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir lo que dice. Y el tercer nivel, ¿cuál es? Es qué me dice a mí lo que quiere decir que dice. Y entonces ya lo personalizás y lo haces carne y decís, ¿qué me quiso decir a mí? Y el verdadero impacto de todo predicador es cuando primero la palabra se hizo carne en él. No sirve repetir como un loro. La palabra se tiene que hacer carne en mí. Lo tercero entonces, ¿qué dijimos? Primero, poner en primer lugar la palabra. Lo segundo, dijimos, meditar en la palabra. Y lo tercero es practicar la palabra. Todo esto lleva tiempo. Lleva tiempo. El meditar en la palabra lleva tiempo. Lo tercero es practicar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos cometer el error en esta época de la informática y del conocimiento, donde todo nos llega, donde tenemos devocionales. Ahora esperamos en algunas semanas tener una nueva página de internet con un montón de recursos nuevos, una palabra semanal, un video semanal. Vamos a tener tantos recursos, pero saben que a veces ese es un peligro. ¿Por qué? Porque a veces soy un gran oidor de la palabra, pero un mal practicador de la palabra. Y es preferible que vos tengas un 4 como oidor, pero un 10 como practicador. Amén. Porque en realidad todo lo que oímos nos hace responsables. Lo que cambia la vida no es lo que escuchás, sino lo que vivís. No cuánto sabés, sino cuánto practicás. Amén. Es cuando la palabra se nos hace carne, es ponerle acción a la palabra meditada. La medité, ahora la voy a vivir, ahora la voy a practicar. Ser hacedores. Muchos se regocijan en la palabra, pero no practican en la palabra. Y dicen, uy, qué palabra, uy, qué buena palabra. Y a veces la anotan para dársela a otra o para enseñar en la célula, pero en realidad, porque les digo esto porque a veces yo he cometido el error. He escuchado una palabra y dije, qué hermosa verdad, lo voy a predicar el fin de semana. Pero el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque primero lo tenés que vivir. Y esto es fundamental, que nosotros practiquemos la palabra. Practicar la palabra es negarme a hablar mis palabras, es hablar la palabra de Dios. Ya no voy a hablar incredulidad, no voy a hablar negativismo, no voy a hablar derrotas, no voy a hablar temores, voy a hablar
palabra de Dios. No practicar la palabra, nos enseñaba Santiago, que es engañarme a mí mismo. Y todas mis angustias y todas mis aflicciones, ¿qué hago con todo eso? Lo llevo a Dios en oración. No en vano Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué hago con los temores? No los confieso. ¿Qué hago con las derrotas? No las declaro. Voy a oración y en oración las vuelco a Dios. Y Dios, que dice: dame los temores tuyos, dame las aflicciones, dame el negativismo, dame los temores a la muerte que tenés, el temor a la enfermedad, el temor al fracaso, el temor a la derrota, tantos temores. ¿Cuántos tienen temores habitualmente? Yo levanto mi mano habitualmente. El temor es algo que constantemente lucha. Ahora, pastor, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo en oración y decir: Señor, mira mis temores, mira mis angustias. Y luego me levanto y declaro lo que Dios dice, y declaro la palabra de Dios. Dice entonces: por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo verdadero, lo honesto, lo puro. Lo otro lo vuelco en oración. Y mi palabra declara la palabra de Dios. Cuanto más pienses y hables, algo mayor será lo que recibirás de eso mismo. Mucha gente no se da cuenta que termina recibiendo algo mayor de todo lo que viene hablando y pensando habitualmente. Hay gente que vive hablando cosas que después le terminan pasando, porque hay poder en la palabra de Dios. Y tenemos que declarar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer en mi vida, y el Señor va a hacer grandes cosas conmigo. Amén. Y saben una cosa, Dios no se equivoca. Él quiere hacer grandes cosas. Entonces yo quiero desafiarte en esta noche a que cultives tu vida espiritual. El Señor te va a usar, no lo dudes. El Señor te va a usar para que a través de tu vida ocurran milagros. ¿Cuántos dicen amén? Para que lleves muchas almas a los pies del Señor. El Señor va a multiplicarte. Algo maravilloso que yo veo, de lo que estoy maravillado, es cuánta gente es bendecida, crece, es prosperada en todas las áreas. Y saben, no hay mayor placer para un líder, para un pastor, cuando ve a la gente crecer. Eso va a venir sobre tu vida. Pero en esta noche te quiero desafiar a que cultives tu vida espiritual. Cultivar tu vida espiritual te va a dar cimientos, te va a dar estabilidad. Porque cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, si estás tomado de la palabra, tu vida va a ser duradera y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Hagamos una primera oración. Toma la Biblia en tus manos. Toma la Biblia en tu mano y levántala conmigo. Y vamos a orar juntos. Yo quiero que levantes esa Biblia. Ora conmigo. Decirle: bendito Dios, te doy gracias por haberme dado esta palabra. Tus palabras son espíritu y vida. Esta palabra es la que me da vida, es la que me sustenta. Sobre esta palabra he construido mi nueva identidad. Soy una nueva criatura. Y esta palabra me revela quién soy, qué quieres de mí y tu plan para mi vida. Ayúdame a amar a esta palabra, a vivir por esta palabra, a sustentarme en esta palabra. Despierta en mí, Señor, un nuevo amor, una nueva pasión por esta palabra. Te lo pido, Señor, en esta noche. Aleluya. Señor amado.